Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al CDI, la casa de todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar un aniversario muy especial, el de nuestra querida biblioteca. Un espacio que, más allá de albergar libros, ha sido testigo de innumerables encuentros, aprendizajes y descubrimientos a lo largo de los años. Este lugar es el corazón de la comunidad, donde las ideas cobran vida, las historias encuentran nuevos lectores y el conocimiento se comparte y se expande. A lo largo de 69 años, esta biblioteca ha sido un refugio para los amantes de la lectura, una fuente inagotable de inspiración para estudiantes, investigadores y curiosos. Aquí cada libro es una puerta abierta a nuevos mundos y cada visitante, como ustedes, contribuye a mantener viva la magia de este espacio. Queremos agradecer a todos ustedes, a todos nuestros usuarios, colaboradores, voluntarios y al personal que ha hecho posible que esta biblioteca continúe siendo un faro de cultura para todos. Su apoyo constante ha sido fundamental para que sigamos creciendo y renovándonos. Felicidades a nuestra biblioteca y a todos los que forman parte de esta maravillosa comunidad. Sigamos construyendo juntos muchos años más de historia, conocimiento y pasión por los libros. Quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestra coordinadora de la biblioteca, Angie Ríos, por el estupendo trabajo que realizas. Y denle un aplauso, por favor, todos los días para que esta biblioteca siga teniendo vida, siga teniendo usuarios, y todos los que la han visitado sabrán que nuestra biblioteca es un remanso de paz, tiene la mejor vista del Deportivo, y es un lugar maravilloso lleno de historia. Angie, muchas felicidades y muchas gracias por tu trabajo. Bueno, hoy nos va a acompañar el señor Benjamín Trois, que es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, diplomado en creación literaria de la Sociedad General de Escritores Mexicanos, es autor del libro de los números y déspotas tiranos y otros hijos del mal, publicados por editorial Otras Inquisiciones. Tiene la mención honorífica en el Concurso Nacional de Historias de Lecturas de Conaculta en el 2005 con el ensayo ¿Quién ha leído al Quijote? Es colaborador invitado de Enlace Judío, es lector incansable y fan de Cervantes. A partir del año 2016 comenzó a viajar por las provincias de Madrid y de Castilla, La Mancha, para conocer los lugares emblemáticos de la vida del escritor y su importante obra, Don Quijote de la Mancha, de lo que resultó el programa El Camino de Cervantes. Desde entonces ha compartido sus experiencias en diferentes foros, como el Club de Rotarios, el Hospital ABC, el Club France, etc. En el año 2023 participó en el Congreso Cervantino La Mancha que recorrió Don Quijote, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Campus Cuenca, La Mancha, en España, compartiendo con algunos de los notables cervantistas del mundo, periodistas y miembros de la Real Academia Española. Sus experiencias del Camino de Cervantes. Ese mismo mes presentó su ponencia en la Castilla de La Mancha, en Madrid. Muchas gracias por compartirnos de Cervantes hoy, en el 69 aniversario de la biblioteca. Muchas gracias, señor Benjamín. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto ver a tantas caras conocidas y qué bueno que me van a acompañar a un viaje que vamos a hacer hoy, guiados de la mano de alguien que, aunque murió hace más de 4 siglos, sigue vigente y sigue impactándonos todos los días de nuestras vidas. Dicen que el pueblo judío es el pueblo del libro, y qué mejor manera de festejar el aniversario de una biblioteca que es una caja de libros, hablando del el libro más publicado en la historia de la humanidad, el libro no religioso más publicado.
No voy a platicar de El Quijote, voy a platicar de Cervantes, las aventuras de Cervantes son muchísimo más interesantes, y además de ser reales, que las del Quijote. Sí, cuando oímos hablar del Quijote o de Cervantes siempre nos viene a la mente algo anticuado, viejo, aburrido, polvoso, pero si realmente nos ubicáramos en el contexto de aquella época o trajéramos a Cervantes aquí, sería algo sorprendente. Veríamos que era un verdadero James Bond. Bueno, opacaría a James Bond y a Tom Cruise por sus aventuras. Nada más que, pues, vivió hace 4 siglos. Así que yo creo que vamos a empezar por el principio. El viaje que vamos a hacer hoy es imaginario, lo vamos a hacer con la imaginación, pero es un viaje que realmente ya existió, que gracias a la inquietud que me empezó a dar, empecé a visitar lugares de La Mancha que se me hicieron sensacionales, y luego empecé a seguir la vida de Cervantes desde donde nació hasta donde está enterrado, y se convirtió en un viaje padrísimo. El último que hice fue en 2022, y es un viaje del cual van a ver algunas fotos, que sí es un viaje real. Ahorita lo vamos a hacer imaginario, pero sí el viaje real existió, y aquí nos acompaña Dianita, que fue compañera de viaje también. Entonces, pues ni modo, tendremos que empezar por donde empieza todo, por el principio. Esta es la estatua de Cervantes que está en la plaza central de Alcalá de Henares, en donde se supone que nació Cervantes. Ahí está la Universidad de Alcalá, que es una parte de la Universidad Complutense y fue una de las primeras universidades en el mundo, y fue el original colegio de San Ildefonso, y es igualita la construcción al colegio de San Ildefonso aquí, que fue la Prepa 1, que está en la calle de Justo Sierra. Esta es la casa natal de Cervantes. Como les digo, muchos lugares se pelean su lugar de nacimiento, Alcázar de San Juan. Inclusive hay gente que dice que no nació en La Mancha, sino nació en Castilla-León, pero eso es lo que se considera su casa natal. Es un museo ahorita, y afuera de la casa está esa escultura donde todo el mundo se llega a sentar. Y después fue prisionero constantemente. Estuvo cuatro veces preso en España, y una en Argel, que fue la más grave, que estuvo 5 años. En España estuvo prisionero porque cuando era recolector de impuestos, él depositaba el dinero en un banco, y el dueño del banco se huyó con todo el dinero, un fraude como los que siguen pasando hoy en día, y como no pueden agarrar al dueño, lo agarraron a él y lo entambaron en Sevilla, y después lo soltaron, pero estuvo constantemente en la cárcel, y dicen que ahí empezó a idear el Quijote. Cuando estuvo en la batalla de Lepanto, lo hirieron, recibió 2 arcabuzazos, uno en el brazo izquierdo y otro en el pecho, y de ahí el brazo le quedó inutilizado, y por eso le llaman el Manco de Lepanto. Cuando estaba herido y estaba casi moribundo, lo llevaron a la bodega de un barco para que se recuperara, pero él insistió en que se quería seguir peleando porque era un admirador del rey Felipe y el comandante de la Santa Liga, de la Liga Santa, que era Juan de Austria, que era el ídolo de todos los chavos de la época. Todos querían ir a pelear con Juan de Austria. Y entonces pidió que lo regresaran y que lo pusieran en la parte más peligrosa, y lo pusieron donde había más peligro, y se salvó, pero fue a dar al hospital, donde se recuperó y volvió a pelear. Pero cuando estaba en el hospital lo fue a visitar Juan de Austria, y Cervantes le pidió una carta de recomendación que fue parte de su perdición. Cuando regresaba, después de 3 años de estar peleando contra los turcos, contra el Imperio Otomano, fue capturado por unos piratas que merodeaban el Mediterráneo y que capturaban españoles para pedir rescate por ellos.
Y a la hora que encontraron las cartas de recomendación que Cervantes había pedido, pensaron que era un personaje muy importante y su rescate fue muy alto. Por eso no lo alcanzaban a juntar, ni su familia no lo alcanzó a juntar, y se pasó 5 años ahí encerrado. En esos 5 años tuvo 4 intentos de escapatoria, y en los 4 intentos lo traicionaron y lo volvieron a encerrar. Después del último, ya el jefe de la cárcel, que estaba particularmente encariñado con él, dijo que no podía tenerlo más ahí y que lo iban a mandar a Constantinopla. Y justo una semana antes de que se fuera, cuando él mismo dice que estaba encadenado con 7 grillos y cadenas en los pies, y ya lo iban a mandar a Constantinopla, en ese momento llegó un monje trinitario con el rescate y se salvó. Por una semana se hubiera ido a Constantinopla, no se hubiera vuelto a saber de él y no hubiera existido el Quijote ni muchas de las cosas que nos ha legado. Se ha preguntado toda la humanidad dónde es el lugar de la Mancha, y hay muchos pueblos que se pelean ese honor, y uno de ellos es donde está la casa de Medrano. Se llama Argamasilla de Alba, y ahí fue una de las celdas en donde estuvo Cervantes, porque Medrano era el hombre más rico del pueblo y tenía una hija muy guapa, muy codiciada, y Cervantes pues llegó y le echó los perros también. Pero Cervantes tenía 2 o 3 problemas: uno era que era viejo, otro que era muy pobre y otro que estaba un poquito casado. Entonces Medrano lo encarceló y lo tuvo ahí varios meses hasta que lo soltaron. De ahí fuimos al Toboso. Ese es el Toboso, la tierra de Dulcinea, y ahí Cervantes otra vez trató de tener otra enamorada, que era una hidalga. Cervantes era hidalgo, descendiente de hidalgos. Los hidalgos eran el nivel más bajo de la realeza, rayaban casi con el pueblo, que se llamaban los parceros. La única ventaja que tenían era que no pagaban impuestos, pero tenían que estar siempre dispuestos a pelear por el rey cuando los llamaran, y a tener un caballo de determinada estatura y una espada y una lanza para el momento en que el rey los requiriera. Entonces eran medio nobles, medio no. Y cuando fue a el Toboso a cobrar impuestos, ahí conoció a la que fue el modelo para Dulcinea, que era doña Ana del Corso. Como doña Ana tampoco le hizo caso por las mismas razones, la inmortalizó en la obra, porque le llamó la Dulce Ana Dulcinea. Doña Ana, la Dulce Ana Dulcinea. El Toboso es un pueblito precioso, tiene un centro cultural sensacional donde está el Quijote más grande del mundo. Es un Quijote que mide 2,5 metros de alto y pesa como 1,5 toneladas, y entra uno ahí, parece que está entrando a un set de película, pero todo es real. Este es Belmonte, es un castillo medieval, entonces la zona de la Mancha que recorrió Don Quijote, y ahí estoy con un amigo, Eduardo Azael, que no pudo venir por motivos de salud, pero que también nos acompañó al viaje. Esta es una vista desde el castillo de Belmonte, desde una de las torres del castillo de Belmonte, y esa es la Mancha, es todas las planicies de la Mancha que recorrió Don Quijote, que recorrió Cervantes primero y luego recorrió Don Quijote. Esto es Consuegra. Ahí están los molinos de viento, y ahí tuvimos la oportunidad de ver una representación teatral de una compañía de actores sensacionales que escenifican la escena de la pelea contra los molinos de viento, que Cervantes lo veía como si fueran gigantes. Esa es la esposa de Eduardo Azael. Y hay una historia muy interesante. Ahí conocimos a un archivista de La Mancha que hizo unos estudios y publicó un libro en el que dice que Cervantes no inventó los personajes, sino que todos los personajes existieron
porque esta persona, este archivista, se puso a hacer investigaciones en los archivos de La Mancha y encontró actas de nacimiento, títulos de propiedad, actas de defunción, contratos con los nombres de muchos personajes del Quijote. Y según este amigo, Cervantes solo fue un relator, un recolector de chismes de la época, y entre ellos documenta el origen de la historia de la pelea contra los molinos de viento. Sí existió algo similar, sí existió algo parecido. En esa época los molineros, los dueños de los molinos, molían el trigo a cambio de quedarse con un porcentaje, una parte de la harina que iban a moler. Y una persona que vivía ahí en Consuegra llevó su trigo, se lo molieron, no quedó satisfecho, se peleó con el molinero y se fue a su casa, sacó la espada antigua de su abuelo, y el molinero tenía en su molino una cruz muy sencilla, que eran solo 2 ramas de árbol colgadas. Y entonces el dueño del trigo regresó furioso y se puso a darle de espadazos al molino en su enojo, y además se puso a golpear la cruz y la destruyó con la espada. Y según esta persona, Javier Escudero, ese es el origen de la pelea, de la historia de los molinos de viento. Aquí visitamos el archivo provincial de La Mancha en Toledo. Tuvimos acceso ahí y vimos una serie de documentos originales de Cervantes. Fue interesantísimo. Le preguntamos a la directora del archivo cuántas veces sacaba esos documentos, y nos dijo que pues en los 20 años que llevaba ella ahí, pues 1 o 2 veces por año, cuando más, y que el público o la gente que asistía eran básicamente investigadores y estudiosos. Y le pregunté si en sus 20 años había ido algún mexicano ahí, y nos dijo que no, fuimos los primeros mexicanos, y tuvimos la oportunidad de ver este documento. Este documento es el acta de dote matrimonial de Cervantes con Catalina de Salazar, con su esposa. Y fue, como se puede ver, primero escribía Cervantes con B grande, y fue la primera vez, o de las primeras, que usó el apellido de Saavedra, porque Cervantes no se apellidaba Saavedra. La madre de Cervantes se llamaba Leonor Cortina, y entonces él debió de ser Miguel de Cervantes Cortina. Pero Saavedra fue un nombre que se puso como un título honorífico después de haber peleado en Lepanto, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero tuvimos ese documento en nuestras narices. Aquí yo tuve la firma original de Cervantes, hacía milímetros. No la toqué porque me habían corrido, pero fue muy emocionante haber visto este documento. Dicen que aproximadamente la mitad de los judíos que viven en España salieron, y la otra mitad decidieron convertirse, algunos convencidamente y otros a fuerza, y mantener la observancia de la religión judía escondida, y son los que se llamaron los criptojudíos. Pero se emitieron las leyes de pureza de sangre, y el que tenía antecedentes de familiares judíos se supone que tenía la mancha de sangre, y por eso hay una teoría que dice que Don Quijote de la Mancha, todo sucedió en Castilla-León, no en Castilla-La Mancha, y se refiere a la mancha como la mancha de sangre, que es uno de los indicios de que Cervantes podía haber sido judío. Entonces aparecieron los cristianos nuevos, que eran los descendientes de judíos, que a diferencia de los cristianos viejos, que eran los cristianos de toda la vida. En 3 generaciones de que se salió el edicto de prohibición de la religión judía a que Cervantes nació y creció, muchísimas personalidades tenían antecedentes judíos, y ya fungían y actuaban y eran de hecho nuevos cristianos.
Algunos de ellos renegaban de sus antecedentes judíos, otros los ocultaban, pero era gente muy importante como Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija, aunque es poco conocido, fue el que redactó la primera gramática española y es una de las 5 personas que tiene una estatua en la entrada de la Biblioteca de España. Fernando de Rojas, del cual hablaremos un poquito más adelante, que fue el autor de La Celestina. Luis Vives, que tiene una calle en Polanco. Bartolomé de las Casas, que fue el que vino a hacer la crónica de la Nueva España. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Alonso de Ercilla, y llegamos a Cervantes. Uno de los primeros indicios es el apellido Saavedra. Él no se apellidaba Saavedra. Saavedra lo tomó de una palabra en un dialecto magrebí que se hablaba en el norte de África, donde había comunidades judías desde muchos siglos antes, que era Shaivedra, que quiere decir el brazo tullido. Entonces, así le decían a él en la cárcel de Argel: oye manco, oye del brazo tullido, y de ahí se le quedó el sobrenombre del Manco de Lepanto. No era manco, no perdió el brazo, solo perdió el uso del brazo. Otro indicio es que con su esposa Catalina Salazar no tuvo hijos, pero sí lo tuvo con una amiga que tuvo, que era esposa de un tabernero donde iban todos los actores de teatro en Madrid, que se llamó Ana de Villafranja de Rojas, que era sobrina lejana de Fernando de Rojas, del que ya hablamos, que era el autor de La Celestina. No reconoció a la hija sino hasta que Isabel tuvo 15 años y entonces le puso el apellido de Isabel Saavedra, y fue la única descendencia que tuvo, porque con su esposa Catalina Salazar no tuvo hijos. Otra señal es lo que aparece en la portada de la mayoría de sus obras, principalmente El Quijote. El impresor se llamó Juan de la Cuesta. La imprenta de Juan de la Cuesta todavía está, se puede visitar en la calle de Alcalá en Madrid. Y en la portada, Juan de la Cuesta era definitivamente judío nuevo, cristiano nuevo, y puso algunos elementos en la portada que son definitivamente de origen judío, como alrededor de la imagen hay una frase que dice post tenebras spero lucem, que es en latín, que quiere decir después de la oscuridad espero la luz, y es del libro de Job. Y un cervantista, quiero comentarles que la mayoría de los cervantistas famosos actuales son judíos. Uno es Daniel Eisenberg, otro es Kenneth Brown, que conocí en el Congreso de Cuenca, y Kenneth Brown dice que el león que está ahí es el león de Judea. Otra cervantista famosa se llama Ruth Fine, y aquí en México pues están Margot Glantz y Margit Frank. Otra señal es las profesiones de sus padres y sus abuelos, que eran las que estaban asignadas y eran las únicas que podían desempeñar los judíos. Su padre era cirujano, que no era lo mismo que ahorita. El cirujano sacaba muelas, hacía sangrías y vivían bastante apretados. Su abuelo era licenciado y su bisabuelo era ropavejero. Y lo que hizo Miguel de Cervantes en su vida: recaudador de impuestos, que no lo hacía ningún cristiano viejo, tenedor de libros, pequeño comerciante, y sobre todo la prohibición de viajar a América. Él 2 veces pidió la autorización para viajar a América y 2 veces se la negaron, porque era algo que tenían prohibido los judíos. No les daban permiso de viajar a América, a pesar de que con Cristóbal Colón la mitad de la tripulación había sido judía, entre ellos los hermanos Pinzón. Y me encontré esta foto de Eisenberg, porque yo me imaginaba que sería así un viejito, barbón, tipo ratón de biblioteca, pero pues no, ahí está, es más o menos contemporáneo nuestro, o sea que es un verdadero chavito. Dicen que cuando estuvo en la cárcel de Sevilla empezó a idear el Quijote, y esto lo dice en el prólogo del Quijote, cuando platica de cómo se le ocurrió,
como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Esto lo usa mucho a la hora que habla de la libertad, porque dice que la libertad es el bien más valioso que tiene el hombre y que por ello vale la pena hasta ofrecer la vida. No hay ninguna imagen real de Cervantes. La única que durante mucho tiempo se supuso que era verdadera es esta, que es de un Juan de Jáuregui, que está firmada en 1605, y se descubrió que es apócrifa, que es falsa. La hicieron por ahí principios del siglo XIX, pero como es la única que se tuvo como verdadera por mucho tiempo, preside el Salón de Actos de la Academia de la Lengua Española. Y es muy interesante la descripción que se hace del mismo, porque esto sirvió para algo que les voy a platicar un poquito más adelante. Ahí platica que tenía 6 dientes y que estaban sanos. En 2016 se cumplieron los 400 años de la muerte de Cervantes, y ese mismo año se cumplieron los 400 años de la muerte de Shakespeare. Inglaterra empezó a preparar un año de jubileo impresionante, y España estaba muy retrasada y empezó a ser objeto de críticas, y entonces se pusieron las pilas, y lo primero que tuvieron que definir es dónde estaba enterrado. No se sabía ni dónde estaban sus restos. De Cervantes pues está su tumba en Stratford, pero de Cervantes no se sabía nada. Se pusieron a buscarla y entonces buscaron varias pistas. Una de ellas es que él había pedido ser enterrado en el convento de las monjas trinitarias, porque los trinitarios fueron los que rescataban a los prisioneros españoles de Argel y fueron los que fueron a rescatarlo a él. Entonces pidió ser enterrado ahí, pero el convento de las trinitarias había tenido muchas modificaciones a lo largo de 4 siglos y era difícil encontrarlo. Entonces con radares y láseres y una tecnología muy importante encontraron una cripta. Sabían que estaba enterrado con varios otros familiares. Encontraron una cripta llena de huesos. No podían los huesos. Bueno, encontraron muchos huesos, pero no podían hacer prueba de ADN porque no había descendientes de él, porque su hija Isabel no tuvo hijos. Empezaron a buscar que encontraron un cráneo con 6 dientes. Ahí fue donde su decepción llegó. En el cráneo, supuestamente el cráneo de Cervantes. Entonces buscaron una caja torácica, unas costillas que tuvieran restos de la causa, de las figuras ligadas a la batalla de Lepanto y un brazo que hubieran mostrado. Y con eso los forenses siempre por los que estaban medio armados y armaron cadáveres que dijeron que este es Cervantes. Así, por ejemplo, no se sabe si pero tuvieron que poner algo aquí. Ya. Esta es la última de las 5 casas en las que vivió Cervantes, que está en Madrid. Esta casa está en el barrio de las Letras, en la esquina de la calle Lope de Vega, y esto es muy curioso porque ahorita les voy a platicar por qué, y la calle de León. Curiosamente, en la esquina, aquí al ladito, que no se ve, hay una zapatería donde las veces que hemos ido, mi hija y yo y todos hemos comprado unas pantuflas buenísimas, desechables, que valen €1, pero son una maravilla. Cuando vayan les recomiendo que se las compren ahí. Y esta es la portada de la entrada del convento de las Trinitarias, que también está. No tenemos video. No hay video. ¿Ya se ve? Ok. Este es el convento de las Trinitarias.
que curiosamente está en la calle, no, esa es la calle de Lope de Vega. La casa de Cervantes está en la calle de Cervantes, esa está en la calle de Lope de Vega. Las monjas trinitarias es una orden que tiene el voto de clausura. Esto es, no pueden tener contacto con el mundo exterior. Entonces, entrar a ver la tumba de Cervantes no es fácil, no está abierta al público. Hay que tramitar un permiso que se lleva como 3 meses y luego cuando llega uno ahí, le abre a uno la encargada de intendencia. Nunca ve uno las monjas, tuvimos que hacer unos trámites con ella, enseñarles a las monjas el recibo, y todo se hace por medio del torno. Me dijo la encargada que fuera yo al torno y ahí pusiera el recibo. Yo no sabía qué era el torno, pero en un rincón hay como un marquito de madera y hay una charolita giratoria con divisiones. No puede uno ver hacia adentro y de adentro no se puede ver hacia afuera, y pone ahí las cosas y le da vuelta y la monja de adentro lo toma y le da vuelta y le manda uno el recibo. Esta es la tumba de Cervantes. Está en la capilla del templo de las Trinitarias Descalzas, y es curioso, es súper sencillo. Es una urna que está adosada a uno de los muros de la capilla. Solo tiene la placa, la bandera de España, que dicen que la prestó el municipio para el día de la inauguración y quedó de pasar por ella, y pues en 8 años no ha pasado. Y la corona que está abajo, cada mes la va a poner representantes del cuerpo de infantería del ejército español, porque Cervantes perteneció a lo que se llamaban los tercios de infantería cuando se fue a la batalla de Lepanto. Es muy curioso porque en la placa hay una mención a la última obra de Cervantes que él no la vio publicada, que se llama Los trabajos los trabajos de Persiles y Sigismunda. Esa para él iba a ser su obra consentida, era la más importante, y tiene 2 errores la lápida, la placa. El pueblo sabio, brazo alzado. ¿Quién está de acuerdo con que esa es la frase inicial del Quijote? ¿Está? Pues no. Yo leí el Quijote la primera vez en serio cuando tenía 52 años, o sea, hace como 2 semanas. Y lo leí a fuerza, porque estaba yo haciendo el diplomado de creación literaria en la SOGEM y iba yo bastante mal en historia de la cultura, y me propusieron que si hacía yo un ensayo del prólogo del Quijote, podía pasar esa materia. Y pues le dije al maestro que ¿quién lee el prólogo? Nadie lee los prólogos, los lee uno después de leer el libro si te gustó, pero antes, la verdad, yo no leo nunca un prólogo. Y me dijo que entonces no pasaba, y me obligué a leer el prólogo y me fascinó. Así que si no han leído el Quijote y si no han leído el prólogo, por lo menos léanlo, se los recomiendo. Es algo sensacional, es algo fuera de serie. El prólogo es una verdadera obra de arte por sí misma, y el prólogo empieza con esto: desocupado lector. Esa es la primera frase de todo el Quijote. La primera novela moderna por muchas razones, y una de ellas es que hace uso de unas técnicas que todavía hoy en día están en boga y que las podemos ver en cada película, en cada serie de Netflix. Una de esas se llama el product placement, que por ejemplo el investigador abre su computadora y se ve el logo de Apple. O sea, Apple le paga para que use esa computadora. Así él se menciona dentro de la obra. Cervantes se menciona a sí mismo y a sus novelas. Hay una escena, por ejemplo, que llega a una venta en la noche y se va a dormir con muchos campesinos, arrieros y todos analfabetas, y estaban todos aburridos, y cuando se van a dormir, el Don Quijote encuentra algo en su catre y dice: ¿qué es esto que hay aquí? Ah, es una novela. Ah, y está escrito por
uno que dicen que es muy bueno, un tal Miguel de Cervantes, se las voy a leer, y se echa su comercial, y como eso tiene muchísimas referencias a sí mismo, lo que se llama metareferencias. Esa es la portada de la primera edición de la primera parte, porque el Quijote se ha escrito en 2 partes con 10 años de diferencia. Y esto es muy interesante. En el sótano de la Biblioteca de España, todo el sótano está dedicado a Cervantes, y hay una computadora en donde puede uno imprimir esta portada con una dedicatoria especial, y le traje hace muchos años una a mi amigo Nacho, que está dedicada por el mismo Don Miguel. El Quijote es la obra, como les decía, la obra literaria más publicada en el mundo, como un libro no religioso. Hasta ahorita se han impreso, se calcula, más de 600 millones de ejemplares, se ha traducido a más de 140 idiomas, entre ellos, como ven aquí está uno en yiddish, en árabe, en ruso, y, por ejemplo, si les interesa, la colección más grande de Don Quijotes fuera de España está en el Museo Franz Mayer, que acaban de terminar, en octubre se está terminando una exposición donde expusieron las cerca de 800 ediciones que tienen. Tiene uno de los primeros manifiestos feministas, que se llama El discurso de Marcela, que está en el capítulo 14, que es una verdadera maravilla. Los que sean feministas, que creo que la mayoría lo somos, se los recomiendo. El capítulo 14, El discurso de Marcela. En la segunda parte le da una serie de consejos a Sancho Panza cuando se va a ir de gobernador de un país que le consiguió, que son una verdadera maravilla de sentido común y de lo que debe de hacer un gobernante. Está el product placement, que es lo que les platiqué, y lo más importante, a lo largo de la obra los personajes evolucionan psicológicamente, van cambiando, se van modificando, y dicen que a lo largo de la obra el Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza. Aquí no pasó nada. Unas pequeñas estadísticas muy rápidas para no aburrirlos, pero el Quijote tiene 381.104 palabras, yo las conté. De esas son 22.939 diferentes, y más de 100 fueron inventadas por Cervantes, entre ellas Antiojo, Desalmado, Despabilado, Engendro, Audaz. Si no las inventó, fue la primera vez que se publicaron, que se pusieron por escrito en una obra literaria. Les decía que Cervantes nos sigue influyendo hasta el día de hoy, porque cada vez que decimos ¿dónde están mis anteojos?, estamos usando una palabra de Cervantes. Tiene 214 obras conocidas. Todas estas suman aproximadamente 80 millones de palabras. Entonces, a mí es lo que me llama la atención, por eso me admira tanto Cervantes, como una persona que tuvo toda la mala fortuna que se pueden imaginar. Que todo lo que trató de hacer le salió mal. Quiso ser dramaturgo, hacer teatro, y no pudo porque lo opacó Lope de Vega, que era el autor teatral más importante de la época. Quiso ir a América, no lo dejaron. Fue soldado, lo hirieron, estuvo preso, siempre estuvo muerto de hambre. ¿Y cómo se puso a escribir en la cárcel sobre pergamino con una pluma de ave, y escribir todo esto? Y además, si ustedes ven el Quijote en sus obras, es impresionante, porque habla de medicina, habla de astronomía, habla de religión, habla de geografía, de filosofía. Es impresionante, es increíble imaginarse cómo se puede hacer eso. Si ahorita tratamos de escribir 80 millones de palabras en la computadora, no terminaríamos nunca. ¿Cómo lo puedo hacer? Entre sus obras más importantes están novelas, hay 4, La Galatea, Don Quijote de la Mancha, Los trabajos de Persíles y Sigismunda, que fue la última, y Viajes del Parnaso. 8 novelas y 8 entremeses nuevos nunca presentados, así les llamó, aunque sí se presentaron.
entre los cuales están los entremeses cervantinos que dieron origen al Festival Cervantino de Guanajuato, porque así empezó, cuando yo estaba en la preparatoria empezó el Festival Cervantino y eran representaciones de los entremeses cervantinos en las calles. Ahora se convirtió en el Festival Internacional, que tiene de todo menos de Cervantes. Hizo 2 obras de teatro, la Numancia, que fue el cerco de Numancia, que es una historia muy interesante de la literatura griega, y Los tratos de Argel, que es una relación de lo que le pasó cuando estuvo preso. Estas 2 fueron fracasos en su época, pero las están renovando y las están empezando a presentar. Y las novelas ejemplares. Son 12 novelas ejemplares que son excepcionales. Cada una es una sátira social. Hay una que se llama La señora Cornelia, no, La fuerza de la sangre, que es novela policíaca, con detectives de la época, y la última, El coloquio de los perros, que es sensacional, donde 2 perros un día se despiertan y resulta que encuentran que pueden hablar y empiezan a platicar de sus amos, de sus experiencias con los humanos, y es una sátira a la sociedad de la época, sensacional, extraordinaria. Entre los entremeses hay uno que se llama El juez de los divorcios, que si lo leen parece que están viendo un procedimiento de divorcio actual, tal cual, así como si no hubiera pasado el tiempo. Esto es el interior de la capilla donde está enterrado Cervantes. La señora que está ahí es la intendente, es la que nos guía, la que nos enseñó todo, y la otra es una placa en donde en la misma capilla está enterrada la hija de Lope de Vega, y tomé la foto de esa placa porque hay algo muy interesante. Lope de Vega tenía un pleito casado con Cervantes. Cervantes lo admiraba, pero Lope de Vega era aristócrata, rico, famoso. Cervantes era pobre, desconocido. Entonces Cervantes lo admiraba, pero Lope de Vega lo despreciaba. Y cuando apareció el Quijote, Lope de Vega se dio una encelada terrible, pero la vida los siguió teniendo juntos. Entonces Cervantes y la hija de Lope de Vega están enterrados en la misma capilla, y hay otras coincidencias. Hay cosas extrañas en la vida de Cervantes, hay épocas totalmente desconocidas, pero otra muy curiosa es que Cervantes y Shakespeare murieron en la misma fecha, el 23 de abril de 1616, en la misma fecha pero con 10 días de diferencia, porque Cervantes murió en Inglaterra y todavía manejaban el calendario juliano, y Shakespeare murió en Inglaterra y manejaban el calendario juliano, y Cervantes murió en España, que ya tenía el calendario gregoriano, que entonces tenía 10 días de diferencia. Ahora los 2 calendarios tienen 18 días, y hay lugares como partes de Rusia y todos los lugares donde hay iglesias ortodoxas se manejan todavía por el calendario juliano, y hay 18 días de diferencia. Esto es algo que escribió Lope de Vega cuando murió Cervantes, y con eso se muestra el desprecio, la envidia que le tenía, porque dice, suerte que dejó alguna obrilla en prosa como ese Don Quijote. Así lo despreciaba. Y sin embargo, hoy en día, pues abrumadoramente el nombre de Cervantes es mucho más conocido que el de Lope de Vega. Y si cualquier persona, hasta alguien que no sepa leer, ve la imagen y luego distingue que se trata del Quijote. Después de la primera parte apareció un Cervantes falso, apócrifo, que ridiculizaba a la primera parte del Quijote, que lo escribió un licenciado Avellaneda que no se sabe quién es. Se supone, una de las teorías es que era Lope de Vega, porque es muy, 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 muy malo, y era para desacreditar a Cervantes. Y gracias a esto tenemos la segunda parte, que es muchísimo mejor, porque con esto le sirvió de acicate a Cervantes para escribir la segunda parte del Quijote, en la cual Don Quijote se va a buscar al Quijote falso para desenmascararlo.
Ese es el barrio de las letras. Lo que les decía, hay una serie de coincidencias así curiosas. Por ejemplo, la casa de Lope de Vega está en la calle de Cervantes y el templo de las Trinitarias donde está enterrado Cervantes está en la calle de Lope de Vega. Y por último, ya nada más les voy a dejar esto que es una verdadera joyita, que me lo encontré. Es un clip que dura menos de 3 minutos de una serie española que apareció en 2015 y fue un exitazo al grado que después la tomó HBO y tuvo 4 temporadas, 44 capítulos, que se llama El Ministerio del Tiempo. No se puede ver, desgraciadamente, no se puede ver aquí porque por la región y además porque pues ya la quitaron de circulación, pero este es el segundo capítulo y es una parte del segundo capítulo que es una verdadera joya, está dedicado a Cervantes. Y ya con esto me despido. Ay, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde? ¿Dónde me encuentro? ¿Qué es este lugar? Es Cervantes. Esas Mercedes. ¿Y esas vestimentas? Sin duda, esto debe tratarse de un sueño. Así es. Un sueño premonitorio. Acompáñanos, don Miguel. Queremos mostraros algo. Nada más les hago 2 comentarios. Primero, le agradezco mucho a Angie el apoyo y me pidió que le sacara algunas recetas del Quijote, y entonces hay un pequeño refrigerio ahí en base a recetas de lo que comían en aquella época, todo muy descafeinado porque en aquella época era casi todo carne y aquí pues tuvimos que hacerlo sin que tuviera carne, pero está muy interesante. Y segundo, tengo muchísimo material súper interesante que estaría yo totalmente encantado de compartirlo. Si alguien quiere que le mande los refranes que he recopilado de Don Quijote, yo tengo ahorita separados, he encontrado como 240 y cada vez que lo leo encuentro más, y muchos de ellos yo pensaba que eran mexicanísimos, y sin embargo no, son de la época de Don Quijote, o el discurso de Marcela, o cualquiera de las cosas interesantes que hay en el Quijote. Ahí hay una libreta negra allá, si quieren apuntarse me dejan su correo electrónico o su